vamos a ver lo que es la función del corazón como motor, como bomba, y eso está expresado a través del inotropismo, que es la fuerza de contracción. Pero así como el corazón tiene que bombear sangre, tiene que contraerse, también tiene que relajarse, y eso es lo que viene a ser el luci o lusotropismo, ¿no? Lo que tienen que recordar desde el punto de vista del tejido muscular, nosotros podemos dividir didácticamente al tejido muscular liso, que es el llamado involuntario, que está pues rodeando a las vísceras y en lo que vendría a ser las arterias, el sistema venoso, que son las estructuras importantes. Pero a la vez vamos a tener un tejido, el tejido muscular cardíaco y el tejido muscular esquelético o voluntario. Si lo dividimos de esa manera, lo que tenemos que ver es que hay una característica tanto del músculo cardíaco como del músculo esquelético, y es que la actina y la miosina se disponen en forma ordenada y paralela, unas sobre otras. En cambio, en el caso de la fibra muscular lisa, en la fibra muscular lisa, la actina y la miosina se disponen en una forma de malla. No mantiene este tipo de orden que se llama estriación transversal, que lo tiene el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Entonces la actina y la miosina tienen una disposición distinta. Por otro lado, también uno tiene que ver en relación al músculo esquelético voluntario y el músculo cardíaco, ambos van a tener ciertas diferencias en el número de núcleos. La fibra muscular esquelética, como es más larga, es de mayor tamaño, va a tener mayor cantidad de núcleos, mientras que el músculo cardíaco, que son fibras de menor longitud, tiene un solo núcleo. Y en relación a la función, pues uno puede ver de que el músculo esquelético, si bien tiene mitocondrias que van a ejercer su función, en el caso del músculo cardíaco, dado el trabajo permanente y constante que hace el corazón, ahí más bien vamos a encontrar un mayor número de mitocondrias. Y por otro lado, algo que caracteriza más bien al músculo cardíaco son los discos intercalares, que tienen una característica que los diferencia del músculo esquelético. Y es que a través de estos discos intercalares, a través de estas uniones, porque una fibra se tiene que conectar con otra y con otra, pues se conectan a través de estas uniones o discos intercalares, que en el caso del músculo cardíaco son zonas de baja resistencia. ¿Qué significa eso? De que el estímulo, la orden eléctrica de una fibra cardíaca va a pasar a otra y a otra a través de estas uniones, pero en estas uniones lo que le va a caracterizar es que son estructuras de baja resistencia, de tal forma que el estímulo rápidamente puede pasar de una fibra a otra. Esas son las diferencias que podemos encontrar en los diferentes tipos de tejido muscular. Ahora vayamos a ver estrictamente al corazón. El corazón es un conjunto de fibras musculares. Estas fibras musculares, unas con otras, están unidos a través de estos discos intercalares, pero van a determinar que este corazón funcione como una sola unidad. Si ustedes recuerdan, las aurículas y los ventrículos son estructuras musculares y en donde el estímulo tiene que pasar de una fibra a otra, de una zona superior a una zona inferior. Esto tiene que ir avanzando en la orden eléctrica, y eso hace de que finalmente este corazón funcione, como dice ahí, un sincicio, como una sola estructura funcional. Eso es lo que significa este término de sincicio. El corazón se contrae como una sola estructura, pero recuerden que es un conjunto de cardiomiocitos o de fibras musculares que, como ustedes van a ver acá, están unidas unas con otras a través de estos discos intercalares. Entonces, un elemento importante en estos cardiomiocitos son precisamente estas uniones. Ahora, ¿cómo funciona el corazón? El corazón va a funcionar de acuerdo a este conjunto de cardiomiocitos. De acuerdo a este conjunto de fibras musculares, pues el corazón va a funcionar. Entonces, si yo quiero entender cómo funciona el corazón, debo entender cómo funciona cada fibra muscular, cómo funciona cada cardiomiocito. Si yo sé cómo funciona cada cardiomiocito, ya sé qué es lo que va a pasar en este músculo cardíaco en general. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver. Lo que va a suceder en un cardiomiocito o en una fibra muscular
para poder entender que eso va a suceder en el resto de fibras musculares y van a determinar el trabajo del corazón. Pues bien, estas uniones o discos intercalares van a tener en su estructura dos elementos importantes, que son los que se llaman los desmosomas y por otro lado las uniones GAP. Cada uno tiene sus características. El desmosoma lo que le va a permitir a este corazón es que cada fibra muscular esté conectada con la otra y que éstas mantengan una estructura. Es un soporte. Estos desmosomas son las uniones que le van a permitir la parte de ser un soporte para que estas fibras musculares puedan estar unidas con las otras bajo una estructura como tal, como es el corazón. Entonces, estos desmosomas lo que le dan es resistencia a que estas fibras puedan estar unidas, le dan la fortaleza. En cambio, las uniones GAP son los sitios por donde el estímulo eléctrico va a avanzar rápidamente. Entonces, como estos son órdenes eléctricas, el corazón se maneja bajo órdenes eléctricas y el electrocardiograma. Entonces, la orden eléctrica tiene que pasar de una fibra a otra y a otra y a otra. Y lo va a hacer a través de estos discos intercalares porque hay una zona que se denomina hendidura o uniones GAP, que precisamente son los sitios de baja resistencia a la electricidad. Por esa zona es que rápidamente el estímulo eléctrico va a avanzar. Entonces, estos son los dos elementos, los desmosomas, que son los que le van a permitir pues la fuerza que tiene el corazón como una unidad. ¿Sí? Y por otro lado, las uniones GAP, que permite que por esas zonas pueda ir rápidamente el estímulo eléctrico. Entonces, esa es una representación, es una figura en donde lo que se trata de representar es que estas uniones o discos intercalares son fundamentales, pero que tenemos dos elementos importantes. Pues bien, las uniones GAP son una estructura especial que tiene precisamente el corazón. ¿Para qué? Para que el estímulo rápidamente, el estímulo eléctrico, pueda pasar de una fibra a otra. Y entonces, como ustedes ven en esa representación, lo que vamos a tener a este nivel es que estas uniones GAP están constituidas por las llamadas conexinas. Las conexinas forman finalmente 6 conexinas, como se muestra ahí en esa imagen. 6 conexinas van a ser lo que viene a ser un conexón. Entonces vean ustedes que acá vamos a tener las 6 conexinas y acá vamos a tener también esas mismas 6. Pero vean ustedes que acá está abierta y acá está cerrada. Cuando está abierta, pues permite precisamente que el estímulo eléctrico avance. Si está cerrada, sencillamente no. Entonces, estas conexinas que constituyen lo que se llama el conexón es el elemento importante de estas llamadas uniones GAP. Entonces, si yo quiero que la información de una fibra pase a otra fibra muscular cardíaca, lo que yo tengo que tener es que, y por un lado, yo voy a tener a un conexón, que puede estar acá representado, acá tengo que tener el otro, como se muestra en la parte inferior. Los dos conexones, uno de cada fibra, tienen que estar uno delante del otro, de tal forma que a través de estos espacios, de estos dos conexones, rápidamente el estímulo puede avanzar de una fibra hacia la otra, porque los dos conexones están cercanos. Entonces, a través de estos conexones, ¿no es así?, se puede llevar la información de una fibra a otra y a otra, y finalmente el corazón funciona como un sinsisio. Todas estas fibras musculares van a formar como una sola unidad. ¿Estamos? Pues bien, esto es en relación a estas uniones que son fundamentales. Por otro lado, les decíamos inicialmente, y si recuerdan por histología, en el caso de la fibra muscular cardíaca, que es la que nos interesa inicialmente, la actina y la miosina, que son los filamentos delgados y los filamentos gruesos, ellos se van a disponer en forma ordenada y paralela, ¿no? Unas sobre otras, todas las fibras o actinas, fibras delgadas, y por otro lado, todos los filamentos gruesos, la miosina, también se disponen en forma ordenada unas sobre otras. Entonces, lo que va a suceder es que se empieza a generar lo que se llama la estriación transversal. Las actinas en un lado, ordenados en forma paralela una sobre otra, las miosinas en otro lado, nuevamente las actinas, después se continúan las miosinas en forma ordenada generando
Y entonces lo que finalmente nos va a permitir ver es estas imágenes. Ustedes van a ver en esta zona un disco claro, o banda clara, que también se llama banda I, que se alterna con esta otra banda oscura o banda A. Entonces, en la banda clara, en la banda I, en esta banda clara, lo que vamos a tener son las actinas, los filamentos delgados puestos de unos sobre otros. En cambio, los filamentos que son las miosinas, los filamentos gruesos, más bien van a dar esta imagen de banda oscura, ¿no? La banda oscura o banda A. Entonces, esto se va a ir ordenando. Acá yo voy a tener una banda I, voy a tener una banda oscura que se alterna con otra banda clara o banda I, una banda oscura, y así se va ordenando a lo largo de toda la fibra muscular cardíaca, a lo largo de todo el cardiomiocito. Entonces la actina y la miosina se empiezan a alternar generando esta estriación transversal. Entonces, si ustedes recuerdan por la parte de histología, yo voy a tener acá una banda clara o banda I, voy a tener una banda oscura o banda A, y después voy a tener la otra banda clara o banda I. Si ustedes ven en el esquema, acá se va graficando una línea, que se denomina la línea Z. Entonces, en la mitad de la banda clara o banda I vamos a tener una línea Z, y en la otra banda clara o banda I vamos a tener otra línea Z. Y el espacio comprendido entre esta línea Z y esta otra línea Z, o sea, este espacio, es lo que se denomina la sarcómera. ¿Sabes? Si ustedes recuerdan por histología, la sarcómera, ¿qué cosa es? Es la unidad anatómica y funcional del músculo cardíaco. Lo que sucede en esa sarcómera sucede en todas las sarcómeras. Recuerden que la fibra muscular o el cardiomiocito es un conjunto de sarcómeras. Lo que sucede en una sarcómera sucede en las otras, sucede en toda la fibra muscular o cardiomiocito, y finalmente eso sucede en todas las fibras musculares, sucede en el corazón. O sea, si yo entiendo cómo funciona una sarcómera, entiendo cómo funciona todo el corazón. Entonces, si yo represento esta imagen, como se puede ver ahí, en el centro vamos a tener en azul la miosina, que es el filamento grueso, que se va disponiendo unos sobre otros, en forma ordenada, y estos filamentos gruesos o miosina genera pues una banda oscura. Cuando uno hace pasar la luz, uno va a ver que en esa zona, como los filamentos son gruesos, no deja pasar bien la luz y se va a ver una banda oscura o banda A. En cambio, en este sector vamos a tener a la actina, que son filamentos delgados y que cuando pasamos la luz fácilmente la luz va a pasar porque son filamentos delgados, y por eso es que acá se va a ver mayor luminosidad, la banda I. Entonces vamos a tener que la banda I es la disposición de la actina ordenada unas sobre otras. Y en la mitad de esta banda I, en la mitad se va dibujando una línea que es la línea Z. En el otro extremo tenemos también igual, en el centro, nuevamente se dibuja la línea Z. Entonces no se olviden que la sarcómera, lo que está acá, la sarcómera, que es la unidad anatómica y funcional, entonces la sarcómera es la unidad anatómica y funcional del músculo cardíaco, de cada cardiomiocito. Si yo entiendo cómo funciona esa estructura llamada sarcómera, yo voy a poder entender finalmente cómo funciona todo el corazón. Entonces yo puedo ver cómo funciona todo el corazón dependiendo de cómo funciona cada cardiomiocito. Pero cada cardiomiocito es un conjunto de sarcómeras. Entonces, si yo veo cómo funciona una sarcómera, fácilmente voy a poder entender cómo funciona todo el músculo cardíaco. Entonces, vean ustedes en la representación de acá, esta sarcómera, que más o menos lo máximo que puede medir es hasta 2.2 micrómetros, lo máximo que puede medir como promedio, lógicamente. Vamos a tener que la sarcómera es el espacio comprendido entre una línea Z y la otra línea Z. El espacio comprendido entre línea Z y línea Z está abarcando la banda oscura o banda A y la mitad de una banda clara o banda I, y en el otro extremo la otra mitad o banda I. Eso es lo que vamos a tener. Entonces esto es lo que viene a ser la representación de esta estructura, que es muy importante
interesante poder ver cómo va a funcionar. Y si ustedes observan, quizás de repente no se ve muy bien, pero en el centro la miosina que tenemos acá, esta miosina, comparado con la actina, las láminas de la actina, en la miosina se ve en la parte externa, en la parte superior e inferior, como si fuera una rugosidad. Y es que ese filamento grueso o miosina tiene en su superficie como cabezas de miosina o bastones, ¿no? En la superficie de la miosina vamos a tener cabezas de miosina o bastones. Esos bastones que están acá van a cumplir una función en relación a la contracción. Si ustedes recuerdan, cuando un músculo se contrae, el músculo cuando el músculo se contrae, lo que va a suceder es que la fibra muscular se acorta en longitud y aumenta en grosor. Cualquier músculo que nosotros vemos que uno pues contrae los músculos del brazo y de las piernas, uno va a ver cómo el músculo se acorta en longitud y aumenta en grosor. Entonces, esta disposición es especial, ¿por qué? Porque precisamente va a permitir ese tipo de fenómeno. Entonces, acá, en este filamento grueso, la miosina, en su superficie hay bastones. Estos bastones es como si fuera el micro. Ahí está el micro. Y estos bastones, si yo me vengo hacia el extremo de acá, si yo estoy en esta zona de acá, esos bastones van a tener una disposición. El lapicero va a ser lo que es la actina. Esto es la actina, filamento delgado, y la miosina en su superficie va a tener unos bastones o cabeza de miosina que más o menos es parecido a esto. Pero tienen un ángulo, tienen una ubicación. En este extremo, en el extremo izquierdo, van a tener este ángulo agudo. Acá yo voy a tener la actina. Cuando llegue el calcio y con gasto de energía, lo que hace la cabeza de la miosina, lo que hace el bastón es esto. Lo único que va a hacer es cambiar el ángulo, adopta un ángulo recto, nada más. Pero vean ustedes lo que va a suceder con la actina cuando yo hago esto. Lo que yo voy a hacer es jalar a la actina sobre la miosina. Yo lo que voy a hacer es arrastrar a la banda I, a la mitad de la banda I, lo voy a arrastrar sobre la banda A. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es este cambio de movimiento nada más, con gasto de energía y con calcio, voy a pasar de un ángulo agudo a un ángulo recto. Pero al hacer ese movimiento, yo arrastro la banda I sobre la banda A. Si yo me voy al extremo opuesto, al lado derecho, voy a tener también la cabeza de la miosina, pero en esta posición. La actina está llegando por este lado. Cuando llegue el calcio con gasto de energía, lo que va a pasar es que cambia el ángulo. Al cambiar el ángulo, yo voy a arrastrar nuevamente a la banda I sobre la banda A. De tal forma que cuando llegue el calcio con gasto de energía, por ambos lados, los bastones o cabezas de miosina van a arrastrar a las bandas I, a la mitad de cada banda I, lo va a arrastrar hacia el centro. ¿Qué estamos consiguiendo? Que la fibra muscular se acorte en longitud. Muy bien, se acorte en longitud. Sí, pero vean ustedes que la cabeza de la miosina tenía este grosor, por decir. Ahora, cuando adopta esta posición, el músculo se engruesa. Se acorta en longitud, pero aumenta en grosor. Es nada más por la disposición de las cabezas de miosina. Entonces, si yo tengo acá la banda A, acá yo tengo la mitad de la banda I y la otra mitad de la banda I, cuando llegue el calcio y en presencia de energía, lo que va a suceder es que las cabezas de miosina van a arrastrar a esta mitad de la banda I sobre la banda central o banda A. Lo mismo va a pasar acá, lo arrastramos hacia el centro y se produce la contracción. La fibra se acorta en longitud y aumenta en grosor. Eso es lo que vamos a tener. En el caso de que el corazón, estamos hablando del músculo cardíaco, está relajado, es decir, está en diástole,
Yo voy a tener la banda A, la mitad de la banda I y la otra mitad de la banda I. Voy a tener a mi sarcómera, línea Z y línea Z, en reposo. Cuando llega el calcio con gasto de energía, vean ustedes cómo esta banda I, como la banda I en la contracción, prácticamente tiende a disminuir y hasta desaparecer, tanto por este extremo como por este otro. De tal forma que la fibra muscular se acorta en longitud y por el cambio del ángulo aumenta el grosor. Eso es lo que va a suceder en la contracción. Entonces vean ustedes que el filamento delgado, la llamada actina, la actina es una proteína que tiene una forma globular, ustedes ven acá, esta es la representación de esta proteína, la actina. Entonces la actina está envolviéndose sobre un eje que ustedes pueden ver acá, que se denomina la tropomiosina. Ese es el eje. Y cada cierta distancia, en esta actina van a ver estos trímeros que ustedes ven acá en amarillo. Esto es lo que denominan las troponinas. Entonces, en el caso de un filamento delgado, la actina, tenemos tres elementos. La actina, propiamente dicho, que es una proteína globular que gira sobre un eje, la tropomiosina, y cada cierta distancia vamos a tener estas estructuras llamadas troponinas. En cambio, cuando uno ve el filamento grueso, la miosina, vean ustedes que en su superficie lo que vamos a tener son estas cabezas de miosina en forma de bastón y que tienen un ángulo. Cuando llegue el calcio y con gasto de energía, el ángulo cambia a un ángulo recto. Y de esa manera, al mover la cabeza de la miosina, se produce el fenómeno de la contracción porque arrastramos a la actina sobre la miosina. Eso es lo que vamos a tener. Entonces ven ustedes que acá tenemos a la proteína globular que va girando sobre un eje, que es como si fuera un collar de perlas, que está sobre un eje que viene a ser la tropomiosina, y cada cierta distancia hay estas estructuras llamadas troponinas. Troponinas es muy importante porque después lo van a ver cuando vean la parte de clínica, que esas troponinas se elevan en el infarto. Cuando una persona tiene un daño cardíaco, un infarto, se liberan las troponinas y es lo que se marca, eso uno pide en los exámenes para ver si se trata de un infarto. Mientras que acá tenemos al filamento grueso, miosina, y acá vamos a tener estas cabezas de bastón, que son pues las cabezas de la miosina. Entonces vean ustedes que tenemos al filamento grueso miosina con el bastón. Y por este otro lado vamos a tener a la actina, el filamento delgado. Entonces vean ustedes cómo ese bastón se va a mover. Cuando llegue el calcio con gasto de energía, esa cabeza de la miosina o bastón cambia de posición y arrastra al filamento delgado llamado actina. Acá lo pueden ver mejor. Entonces eso es lo que va a suceder. Cuando llegue el calcio con gasto de energía, la cabeza del bastón va a hacer que la actina se desplace sobre la miosina. Ese es el fenómeno de la contracción. Pues bien, para que se produzca la contracción necesitamos dos cosas: la energía y la presencia del ion calcio. El ion calcio es un elemento importante porque finalmente permite que la actina y la miosina se unan. Entonces lo que nosotros vamos a tener es que en la fibra muscular cardíaca, nosotros vamos a tener esta disposición. Vean ustedes acá, lo que ustedes van a tener es las bandas oscuras alternadas con las bandas claras. Bandas oscuras, bandas claras, bandas oscuras y bandas claras. Pero esta actina y miosina, estas bandas, se van a tener que mover siempre y cuando haya energía y que haya calcio. Y el calcio es un elemento que les debe llegar a todas estas estructuras. El calcio debe ingresar dentro de la sarcómera. Debe ingresar el calcio a un sitio, a una troponina, a la troponina C. Justo a la troponina C el calcio ingresa y permite la contracción. Por lo tanto, estas bandas oscuras y bandas claras deben estar pues prácticamente en contacto con el calcio. Y precisamente el calcio lo vamos a tener en lo que se llama el RES, en el retículo sarcoplasmático, que son una serie de vesículas que acá está representado en azul. Este retículo sarcoplasmático es rico en calcio, ahí es donde se deposita el calcio, y ese calcio tiene que salir del RES
para permitir que la actina y la miosina se unan, que estaban acá. Entonces las bandas oscuras y las bandas claras están rodeadas por este retículo, por este res, que es rico en calcio. El calcio sale del res, permite que la actina y la miosina se unan y se genere el fenómeno de la contracción. ¿Estamos? Pues bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a tener dentro de cada fibra, dentro de cada cardiomiocito. Nosotros vamos a tener estos elementos. Así, las sarcómeras, el conjunto de sarcómeras, y recuerden que estas sarcómeras están prácticamente rodeadas por el res. ¿Por qué? Porque el res es el que le va a permitir que precisamente el calcio que tiene en su interior pueda funcionar. Entonces, esta es otra forma de verlo. Si ustedes ven en el fondo, acá está la banda oscura, acá tenemos la banda clara o banda I. Y rodeando precisamente a estas bandas oscuras y bandas claras, lo que vamos a tener es precisamente el res. El res es precisamente los depósitos de calcio. Que cuando se necesita el calcio que está allí, prácticamente se libera y va a permitir la unión de la actina y la miosina. Pues bien, ¿cómo es que el calcio puede entrar a ese res? Pues vean ustedes que a este nivel ustedes van a tener lo que se llaman las cisternas terminales. O sea, esta cisterna terminal es por donde precisamente el calcio está ingresando hacia sus almacenes llamados res. El retículo sarcoplasmático tiene estas cisternas terminales, que es por donde prácticamente el calcio entra al músculo y a través de estas cisternas se van a depositar en el res. Ahí es donde va a ocupar finalmente su depósito. Entonces el calcio va a ingresar a través de estas cisternas y finalmente se deposita en el res. Cuando el músculo necesita contraerse, el res va a liberar ese calcio que lo tiene depositado y permite que la actina con la miosina se contraiga. Entonces, estas estructuras que se llaman sistema tubular transverso es precisamente por donde va a ingresar el calcio para ser guardado en el res. ¿Estamos? Entonces, vean ustedes, acá yo voy a tener al res. Esta es la representación del res. Acá se va a depositar el calcio. Sí, pero ¿cómo es que el calcio que está circulando puede finalmente depositarse acá? Pues lo que sucede es que el calcio va a ingresar a través de estas triadas que hemos mostrado hace un momento y a través de la cisterna terminal van a ingresar hacia sus depósitos. El calcio llega a la fibra muscular y tiene que depositarse en el res. Ingresa a través de estas cisternas terminales y se almacena en el res. Entonces, estos sistemas tubulares es lo que le permite precisamente que ese calcio pueda ser depositado, pueda ser la reserva que se necesita para los fenómenos de contracción. Entonces, bajo determinadas circunstancias, lo que vamos a tener es que el calcio que tenemos en la sangre va a llegar hacia el músculo y cuando llega al músculo va a entrar hacia el res. Pero el res tiene una estructura que son precisamente estas cisternas terminales por donde el calcio va a ingresar. Entonces el calcio va a tener que ingresar a través de este tubulite, ingresa el calcio hacia estas terminaciones para que finalmente sea depositado en el res. Esto es lo mismo, acá yo tengo todo el res, acá lo que vamos a tener es precisamente las cisternas terminales, que son pues los puntos por donde va a ingresar el calcio. El calcio llega hacia la fibra muscular y a través de estos túbulos T empieza a entrar, el calcio empieza a entrar para ponerse en contacto con la cisterna terminal y esas cisternas son pues lo que permiten que ese calcio ingrese y después se vaya a depositar en el res. Entonces vean ustedes en esta representación. Acá yo voy a tener finalmente la actina con la miosina. Acá vamos a tener las bandas oscuras y las bandas claras donde yo voy a necesitar el calcio. Pues bien, el calcio está en el exterior, tiene que ingresar hacia la fibra muscular para que se produzca la contracción.
Entonces el calcio llega y entra hacia estos túbulos T, y a través de las cisternas terminales que tenemos por acá, estas cisternas van a captar ese calcio y lo van a depositar en el resto. Eso es lo que va a suceder. El calcio llega, a través de estos túbulos T, ingresa hacia la cisterna terminal lo va a llevar hacia su depósito, que es el res. Entonces, una vez que está depositado en el res, cuando se produce la contracción, pues lo que tiene que hacer es liberarse el calcio que está en el res. Este calcio que está acá tiene que salir. ¿Para qué? Para que pueda interactuar con la actina y la miosina y se pueda producir la contracción. Para que se pueda producir, el calcio debe salir de sus depósitos. Y una vez que sale de sus depósitos, el calcio ya se va a dirigir hacia la actina y la miosina para que se pueda producir la contracción. Entonces, eso es lo que va a suceder. El calcio tiene que ingresar, depositarse en el res, y cuando se le necesita, sale para permitir el fenómeno de contracción. Ahora, ¿cómo es que el calcio va a poder entrar? ¿Cómo es que el calcio entra al túbulo T? ¿Cómo pasa a través de las crestas terminales y cómo finalmente se deposita en el res? Pues se produce pues porque hay una orden eléctrica, y la orden eléctrica para el corazón, para que el corazón pueda trabajar, se denomina potencial de acción. El potencial de acción es la orden eléctrica para que el corazón se contraiga. Entonces, este potencial de acción va a llegar a los túbulos T, y lo que va a hacer es abrir los canales de calcio. ¿Para qué? Para que el calcio ingrese hacia las terminaciones, hacia la cisterna terminal, y de ahí pueda ser depositado en la res. Entonces se tienen que abrir los canales de calcio. ¿Cómo es que se abren los canales de calcio para que pueda entrar? Pues porque hay una orden eléctrica que se llama potencial de acción. Entonces, si el calcio llega, pero no están abiertos las puertas, no están abiertos sus canales de calcio, el calcio no puede entrar. ¿Quién es el que determina que el calcio puede entrar? Un potencial de acción, una orden eléctrica que da el corazón para que el corazón trabaje. Por eso es que el corazón es un órgano eléctrico. Pues bien, entonces una vez que el calcio ingresa, pues va a ir a depositarse en el res. Y finalmente, cuando se necesita la contracción, ese calcio tiene que salir hacia la actina y miosina para favorecer la contracción. Entonces, para que el músculo se pueda contraer, para que la fibra muscular se acorte en longitud y aumente en grosor, para que esto se pueda producir, yo necesito una orden eléctrica. Y esa orden eléctrica se llama potencial de acción. Entonces, la orden eléctrica es la que hace de que se abran los canales de calcio para que el calcio finalmente ingrese a la fibra muscular y determine el fenómeno de contracción. Muy bien, entonces eso es lo que finalmente va a determinar que este músculo cardíaco tenga los elementos necesarios para que se contraiga. Y eso es lo que conocemos como el nombre de inotropismo. El inotropismo. Entonces, el inotropismo es la capacidad que tiene el músculo de contraerse. Esa es la capacidad que tiene. Es la fuerza de contracción, pero que depende de dos elementos fundamentales. Depende de la energía del calcio. Y esa energía se tiene que hacer en presencia de oxígeno. Porque recuerden que nuestro organismo es un organismo aerobio. Vivimos con oxígeno. Entonces, este fenómeno de contracción necesita calcio, necesita la energía, y para que esa energía funcione necesitamos de oxígeno. ¿Por qué? Porque el corazón es un órgano aerobio. ¿Quién le brinda ese oxígeno? Es la sangre. La sangre transporta el oxígeno a través de las coronarias. Las arterias que irrigan y que nutren al corazón, las coronarias, son las que van a llevar el oxígeno. Y el oxígeno permite que la energía se transforme en contracción, que la energía genere el movimiento de la contracción. Entonces, esa energía siempre y cuando haya oxígeno.
Y ese oxígeno depende de la irrigación o la nutrición del músculo cardíaco, depende de las coronarias. El oxígeno viaja a través de las coronarias en la sangre y ese oxígeno entra al músculo y en presencia del oxígeno la energía empieza a funcionar. Nosotros somos una estructura aeróbica. Pues bien, ¿de qué va a depender esta fuerza contráctil o este inotropismo? El corazón, como cualquier estructura nuestra, está bajo las órdenes del sistema vegetativo. Ustedes recuerdan, el simpático y el parasimpático van a determinar, por ejemplo, que el intestino se mueva, de que los pulmones funcionen. Hay todo un sistema vegetativo interno que no es consciente. Ninguno de nosotros está ordenando que el pulmón funcione o que no funcione, o que el intestino trabaje o no trabaje. Esto es un sistema autonómico, propio del organismo, que está a cargo del sistema simpático y parasimpático. Entonces, ¿quién regula la fuerza contráctil? Bueno, es precisamente el sistema nervioso vegetativo. Pero si bien el corazón tiene ese control del sistema nervioso vegetativo, el principal elemento que regula la fuerza contráctil es una propiedad del corazón intrínseca, que es lo que se denomina la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling es la capacidad intrínseca que tiene el músculo cardíaco independiente de este sistema vegetativo. Si ustedes pudieran agarrar, antes se hacían esas prácticas, de tomar el corazón de un sapito y se ponía en una solución salina, ya el corazón estaba aislado del sistema vegetativo, ya no tenía control del sistema nervioso, y sin embargo el corazón seguía latiendo en el medio salino. Y es que el corazón genera sus propios estímulos. A través de esta propiedad intrínseca del corazón es que el corazón fundamentalmente funciona. ¿Hay un control vegetativo? Sí, eso es cierto, pero la principal función es la fuerza inotrópica, y eso está dado por la ley de Frank-Starling. Entonces, para que este músculo pueda contraerse, ya hemos dicho que necesitamos la presencia de calcio, necesitamos la presencia de actina y miosina, y que haya energía. Y que esta energía se consuma en presencia de oxígeno. Por eso es que somos órganos aeróbicos. Entonces, nuevamente, la función inotrópica o de bombeo va a depender del sistema vegetativo autonómico, pero que no es el mecanismo más importante. El mecanismo más importante es el que es propio del corazón, que es la ley de Frank-Starling, es el mecanismo intrínseco del corazón. Pues bien, ¿en qué consiste la ley de Frank-Starling? Pues puede haber mucho texto que se pone, pero lo más fácil es entender cómo funciona un elástico. Si ustedes tienen un elástico y lo estiran, al momento de soltar el elástico rápidamente vuelve a su posición inicial. Si yo estiro el elástico y lo suelto, el elástico rápidamente vuelve a su posición inicial. Si yo estiro mucho más el elástico con mayor fuerza y lo suelto, voy a ver que con mayor rapidez y fuerza el elástico vuelve a su posición inicial. Eso mismo va a pasar con el corazón. Las fibras musculares tienen cierta complacencia, tienen cierta elasticidad, estos ventrículos o aurículas, de llenarse de sangre. Entonces la fibra muscular cardíaca se estira, tan igual como si fuera un elástico, se estira, y dependiendo de cuánto se estire, rápidamente las fibras musculares cardíacas rápidamente se van a contraer para volver a su posición inicial y bombeamos sangre. En eso consiste la función motora del corazón. La ley de Frank-Starling dice, conforme la fibra elástica se va estirando, pues con mayor fuerza ese elástico, esa fibra muscular, se va a contraer. Esa es la ley de Frank-Starling. Si ustedes estiran más el elástico, con mayor fuerza vuelve a su posición inicial, que en el caso del corazón hace que la fibra muscular se contraiga con mayor fuerza y bombee mayor cantidad de sangre. Entonces vean ustedes que la función cardíaca va a depender de dos elementos. Va a depender, en un lado, de la cantidad de sangre que llene, y dependiendo de la cantidad de sangre que llene ese ventrículo,
ese ventrículo va a bombear un volumen de sangre. Entonces, si yo pongo acá como ejemplo que este ventrículo se llena con 80 mililitros, que las paredes del ventrículo se estiran con estos 80 mililitros, el ventrículo, las paredes ventriculares van a responder bombeando, pero lo que van a bombear es alrededor de 50 mililitros. O sea, el ventrículo lo que hace es bombear 50 mililitros porque se llenó con 80. Lógicamente va a haber un volumen residual. Siempre en los ventrículos hay un volumen residual. No puede quedarse el aire, porque si no estaríamos bombeando aire, eso es peligroso. Entonces siempre va a haber un volumen residual. Se llena el ventrículo, en este caso con 80, y producto de esta ley de Frank-Starling, ese ventrículo va a bombear solo 50 mililitros y quedará 30. Pero ¿qué pasa si ahora le pongo más volumen? Si yo le pongo, por ejemplo, 100 mililitros, las paredes del ventrículo ahora se están distendiendo cada vez más porque hay un mayor volumen de llenado, y eso va a hacer que las fibras musculares ventriculares bombeen con mayor fuerza y ahora va a bombear 60 mililitros. Se llenó con 100 y ahora bombea 60. Va a quedar un volumen residual de 40. Siempre hay un volumen residual. Y si yo lleno el ventrículo con 120 mililitros, que es el valor que se usa de referencia, si yo lleno los ventrículos con 120, voy a conseguir que el ventrículo bombee 70 mililitros y voy a quedar 50 de volumen residual. Entonces vean ustedes que conforme el ventrículo se va llenando de sangre, conforme ese ventrículo se va llenando de sangre, ese ventrículo va a bombear más. El elástico, conforme ustedes lo van estirando cada vez más, con mayor rapidez va a volver a su posición inicial. Pero ¿qué pasa si yo el elástico lo estiro demasiado? Se puede romper. ¿Qué pasa si yo el ventrículo lo lleno con mucha sangre? Lo que puede pasar es que la actina y la miosina se separen. Hay tanto volumen dentro del ventrículo que la actina y la miosina se van a poder separar y ya no hay contracción. Entonces, para que eso no suceda, la ley de Frank-Starling tiene un límite. Si ustedes ven acá, conforme yo voy llenando el ventrículo, voy a bombear más. Pero esto no va a describir una recta ascendente e inexorable, que se va hacia arriba, porque va a llegar un momento en que lleno tanto el ventrículo que la actina y la miosina se pueden separar, y eso es peligroso porque ya no funciona. Entonces, la función cardíaca tiene un límite. La ley de Frank-Starling tiene un límite, en donde por más sangre que yo le ponga, que hay ventrículo, ya no va a bombear más, porque si no se daña, tiene una forma de regularse. Entonces vean ustedes que la función cardíaca describe una curva, no describe una recta ascendente inexorable, describe una curva, que esa es la función del corazón. Entonces estos dos profesores son los que dieron la ley de Frank-Starling. ¿Qué es lo que dice la ley de Frank-Starling? Dependiendo de la sangre que llena el ventrículo, clásicamente usamos la cifra de 120, vamos a conseguir que el ventrículo bombee 70 mililitros. Y no se olviden que va a haber un volumen residual, que en este caso sería de 50 mililitros. Entonces, dependiendo de cómo se llene ese ventrículo, el ventrículo va a bombear. Dependiendo de cómo ese ventrículo se llena de sangre durante la diástole, vamos a tener un efecto sobre la sístole. La función sistólica de bombear sangre va a depender de con cuánta sangre se llenó el ventrículo. Si se llena con 80, bombeo 50. Si se llena con 120, bombea 70. El bombeo va a estar en relación al llenado, es decir, va a estar en relación a la diástole. Entonces vean ustedes que el trabajo sistólico depende del diástole. El corazón trabaja en la sístole y descansa en la diástole. Nosotros queremos trabajar, pero para poder trabajar debemos saber descansar. Entonces, es tan importante como la función de la sístole es también la función de la diástole. Entonces, vean ustedes que durante la diástole, el ventrículo se va a llenar con un volumen que promedio es de 120, y en la sístole vamos a conseguir que ese, dependiendo del llenado, en este caso bombearía 70 mililitros. Entonces, la función importante del corazón es bombear sangre, sí, eso es cierto,
Pero tan importante como es la función de bombear sangre, es también de cómo se llena. Es decir, depende del trabajo diastólico. El trabajo sistólico depende del trabajo diastólico. No son independientes y no son excluyentes. Pues bien, entonces esa relación de lo que yo bombeo, este volumen de eyección, lo que yo bombeo, por ejemplo 70 mililitros, lo tengo que correlacionar con el volumen de llenado. Y esa relación, lo que yo bombeo versus lo que se llenó, a eso se llama fracción de eyección. La fracción de eyección es ese valor, por eso se llama fracción, es la parte de sangre que yo bombeo en relación al llenado. La fracción de eyección que tiene que ser en condiciones normales por encima del 55%. Se hablará que el corazón funciona bien cuando la fracción de eyección está por encima del 55%. Entonces, si ese corazón no bombea el 55% a más, si ese corazón, por ejemplo, trabaja al 45%, es un corazón que no funciona bien, es un corazón insuficiente. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo su función motora, su función de bomba. Entonces, en condiciones normales, la fracción de eyección promedio en la población es del 67%, es el promedio. Va desde los 55% hasta tener un 80% en deportistas. Máximo 80, 85%, no pasa más. El ventrículo no puede bombear al 100%. Si bombea al 100% significa que se queda con aire y eso no va a pasar. Entonces, la fracción de eyección es muy importante. Entonces, este corazón para poder funcionar requiere de la presencia de oxígeno. Recuerden que es un órgano aeróbico. Y entonces, ese oxígeno le llega al corazón a través de las arterias coronarias, a través de la sangre. Entonces, este corazón a veces necesita más o menos oxígeno. Va a depender de la masa miocárdica. Mayor masa miocárdica, mayor cantidad de oxígeno que requiere. Mayor tensión en la pared, o mayor fuerza inotrópica, o mayor frecuencia cardíaca, el corazón tiene que pedir cada vez más oxígeno, va a tener que pedir cada vez más sangre. Y ese oxígeno va a permitir que la energía finalmente se transforme en fenómeno de contracción. Pero la energía, ¿de dónde viene? De los alimentos. Nuestra energía es prácticamente a partir de los alimentos. Nosotros tenemos glucosa, o carbohidratos, tenemos grasas y tenemos también proteínas. Entonces, esos alimentos finalmente tienen que transformarse en energía. Y la principal fuente de energía del corazón no es la glucosa. La principal fuente de energía son los ácidos grasos libres. Cuando tenemos un corazón sano, ese corazón sano obtiene la energía suficiente a través de los ácidos grasos libres. Es un tipo de grasa. Y en segundo lugar, el que le da energía al corazón es la glucosa. Entonces vean ustedes que el corazón, las mitocondrias, que es donde se van a generar los ATPs, las mitocondrias que están acá representadas, fundamentalmente en el caso del músculo cardíaco lo va a obtener no de la glucosa, sino de los ácidos grasos libres. El ácido graso libre es la principal fuente de ATPs en el corazón. Pero cuando el corazón se vuelve isquémico, cuando el corazón ya no le llega tanta sangre, ya no le llega tanto oxígeno, el corazón que tiene que aprender a ahorrar oxígeno, ya no lo puede gastar mucho. Y cuando usaba como fuente de energía al ácido graso libre, se gasta mucho oxígeno, pero como es un corazón sano, no hay problema. Pero cuando el corazón se vuelve isquémico, cuando no hay buena irrigación, cuando no hay buena circulación, también significa que no le llega buena cantidad de oxígeno. Ahora hay que aprender a guardar el oxígeno, a no malgastar. Cuando el corazón se vuelve isquémico, la principal fuente de energía ya no es el ácido graso libre, porque se gasta mucho oxígeno. Se tiene que utilizar la glucosa. ¿Y por qué la glucosa? Porque la glucosa gasta
la glucosa gasta poco oxígeno. El ácido graso gasta mucho. Cuando nos sobra oxígeno, no hay problema. Un corazón sano obtiene energía a través del ácido graso libre. Pero cuando se vuelve isquémico, su principal fuente es la glucosa. Entonces vean ustedes cómo el metabolismo cambia dependiendo de ciertas condiciones. Pues bien, este corazón tiene un objetivo: hacer de que la sangre circule. Nosotros tenemos más o menos alrededor de 5 litros de sangre, y esos 5 litros de sangre tienen que circular en el cuerpo en un minuto, en una unidad de tiempo. Y eso es lo que se llama el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón hace, pues, que circule, que fluya a través de todo nuestro sistema circulatorio. Entonces, el gasto cardíaco está representado por la cantidad de sangre que nosotros todos tenemos, 5 litros en el cuerpo, y eso se tiene que movilizar en una unidad de tiempo que se llama el minuto. Ese es el gasto cardíaco. También le pueden decir índice cardíaco, como está acá, pero en el caso del índice cardíaco, esto se relaciona a la superficie corporal. Nuestra superficie corporal expresada en metros cuadrados. Entonces, si bien hablamos de 5 litros por minuto, ahora tenemos que hablar por superficie corporal, por metro cuadrado. Entonces, en ese caso, el índice cardíaco es más o menos de 3 litros por minuto por metro cuadrado de superficie. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Entonces, ven ustedes que este corazón, que tiene que bombear estos 5 litros de sangre, como función motora, como fuerza inotrópica, va a depender primero de qué, de cómo se llena. Dependiendo de la cantidad de sangre que llena el ventrículo, ese ventrículo, por la ley de Frank-Starling, va a generar una respuesta inotrópica de bombeo. Entonces, la cantidad de sangre que llena a este ventrículo se denomina precarga. La precarga es todo el volumen que va a llenar al ventrículo. Eso se denomina la precarga. Todo el volumen de sangre que va a llenar al ventrículo. Pues bien, ese ventrículo distiende las paredes del ventrículo. Esta cantidad de sangre está ingresando a un ventrículo y ese ventrículo se va poco a poco estirando, y por la ley de Frank-Starling va a generar una respuesta inotrópica. El músculo se contrae. Y al contraerse, pues la sangre va a salir hacia las arterias, sea la aorta o la pulmonar. Pero no piensen que la aorta y la pulmonar son dos tubos vacíos, huecos. Hay una serie de fuerzas que no permiten que la sangre avance libremente. Entonces no es tan fácil de que la sangre ahora va a salir, no. Hay fuerzas que se oponen a que la sangre pueda avanzar a través de la arteria aorta o de la pulmonar. La principal fuerza que se opone es la resistencia vascular. Los vasos sanguíneos le generan fuerzas opuestas, no le dejan que la sangre salga libremente. Eso se denomina poscarga. Entonces ustedes vean que prácticamente el gasto cardíaco, los 5 litros por minuto, va a depender de 3 variables. ¿Cuánta sangre llena el ventrículo? Número 1, precarga. Número 2, las paredes del ventrículo se distienden y generan una respuesta inotrópica de bombeo. Y finalmente, esa sangre que va a tratar de salir encuentra una resistencia, una poscarga. Producto de estos 3 elementos, precarga, inotropismo y poscarga, finalmente vamos a tener cuánta sangre va a salir del ventrículo, lo que se denomina el gasto cardíaco. Entonces recuerden que el gasto cardíaco depende de la precarga, del inotropismo y la poscarga. ¿Qué es la precarga? Muy fácil. La precarga es todo el volumen que llena al ventrículo. Nada más. Es todo el volumen que va a llenar al ventrículo. Pueden poner más términos, pero al final es la sangre que llena al ventrículo. Esa es la precarga. En cambio, la poscarga son las fuerzas que se oponen a que la sangre salga. Y la principal fuerza que se opone es la resistencia periférica. La resistencia periférica. ¿Sí? Entonces ya tenemos esos dos elementos. Por un lado, el volumen que llena la precarga, y por otro lado, la poscarga, que se representa fundamentalmente por la resistencia vascular. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver acá? La sangre, cuando trata de avanzar a través de un tubo de vidrio, el vidrio le genera una resistencia. En el caso de nuestras arterias, las fuerzas
de la arteria le genera una fuerza opuesta a que la sangre avance. Entonces, el organismo tiene que compensar y tratar de mantener un equilibrio. Entonces, la resistencia vascular periférica es el principal elemento de la OCA. Y bueno, hay el Marqués de Laplace es el que plantea una, más o menos como nosotros teníamos la ley de Frank-Starling. ¿Qué decía la ley de Frank-Starling? Yo lleno más el ventrículo y ese ventrículo bombea con fuerza. Pues bien, Laplace, eso está en relación a la precarga. Dependiendo del volumen que llena el ventrículo va a tener una respuesta inotrópica. Esa es la ley de Frank-Starling. Pues Laplace lo que dice es, él se va al otro lado, se va a la poscarga. Entonces la ley de Laplace lo que trata de hablar es de la poscarga. La sangre ahora tiene que salir y hay una poscarga. Pues ¿qué es lo que dice la ley de Laplace? La tensión que tienen las paredes del ventrículo va a ser directamente proporcional a la gradiente de presión, al radio del ventrículo e inversamente proporcional a 2 veces el grosor de la pared del ventrículo. Entonces, lo que la ley de Frank-Starling es a la precarga, la ley de Laplace es hacia la poscarga. Tiene que ver ya con la salida de sangre. La ley de Frank-Starling es el llenado de sangre. Esos son los dos parámetros que nosotros tenemos. Entonces, lo que trata de decir la ley de Laplace es que conforme este ventrículo sea eficiente y pueda vaciarse, las paredes del ventrículo empiezan a disminuir. ¿Estamos? Entonces, ven ustedes pues que hay elementos importantes que van a determinar la función del corazón. ¿Cuál es la función del corazón? Bombear sangre. Y bombear sangre significa mantener un volumen, un gasto cardíaco en todo el organismo. Pues bien, entonces, dentro de este esquema vamos a tener en forma didáctica que por un lado la ley de Frank-Starling es a la precarga, como la ley de Laplace es a la poscarga. Son dos leyes que se complementan y que finalmente expresan este gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco, lo que el corazón bombea en un minuto, va a ser igual a qué cosa? A lo que el corazón expulsa de sangre. La cantidad de sangre que el ventrículo bombea en cada latido, más o menos son 70 mililitros. En cada latido yo bombeo más o menos 70 mililitros. En un minuto, que es el tiempo que se pone en referencia, pues ¿cuántos latidos voy a tener? Y eso es lo que es la frecuencia cardíaca. Yo tengo 60 latidos por minuto, tengo 70 latidos por minuto, 80 latidos por minuto. Eso es la frecuencia cardíaca. Entonces, el gasto cardíaco, ¿qué va a ser? Los 5 litros de sangre, ¿qué cosa es? Es el producto de lo que yo bombeo en cada latido, 70 mililitros, multiplicado por la frecuencia cardíaca, 70 latidos por minuto. 70 por 70 nos da 4.900 mililitros que están circulando en un minuto. Entonces, los 4.900, ahí están los 5 litros de sangre. Entonces, normalmente en cada latido bombeamos 70, la ley de Frank-Starling se llenó con 120, bombeo 70 y me quedo con 50. Entonces, en cada latido sale 70 mililitros y más o menos mi promedio de frecuencia cardíaca debe estar alrededor de 70 latidos por minuto. 70 por 70, 4.900 mililitros por minuto. Eso equivale a 5 litros por minuto, ese es el gasto cardíaco. Entonces ya sabemos que este trabajo cardíaco, este gasto cardíaco, va a ser volumen sistólico de eyección multiplicado por frecuencia cardíaca. Y que el volumen sistólico, el volumen de eyección depende de cuánta sangre llena el ventrículo y que ese llenado genera una respuesta contráctil que tiene que salir contra una resistencia. Ahí están las 3 variables. El llenado del ventrículo lo conocemos como precarga, mientras que la contractilidad lo conocemos como inotropismo. Y todas las fuerzas que se ponen a que la sangre salga es lo que conocemos como poscarga. Entonces tienen ahí los 3 elementos: precarga, fuerza inotrópica y poscarga. ¿De qué depende la precarga? De cuánta sangre tengamos.
en el cuerpo, cuánta sangre tenemos y cuánto de esta sangre regresa al corazón. Mientras que la fuerza inotrópica va a depender de cómo está la fibra, actina, miocina, si hay energía, si hay calcio y en presencia de oxígeno. Para que la fibra pueda funcionar bien necesitamos esos elementos. Y finalmente la postcarga, que viene a ser prácticamente la resistencia vascular periférica. Esas son las variables que van a determinar finalmente que mi corazón trabaje en forma adecuada. Entonces, mi trabajo del corazón, ¿de qué depende? No depende solamente de la sístole, no depende de que yo tengo que bombear sangre nada más, depende de cómo yo también me llene de sangre. Yo quiero que un motor bombee agua, pues me interesa cómo ese motor se llena de agua, sino cómo bombea. Entonces, mi corazón, tan importante como es la sístole, es tan importante la diástole. Tradicionalmente toda la investigación ha estado en la sístole. Poco se hablaba de la diástole porque no le interesaba. Todos pensaban que lo importante del corazón es bombear, bombear, bombear. Pero ahora sabemos que para que un corazón bombee bien, lo primero que me interesa es que se llene bien. Y ahí viene la diástole. Y entonces, la diástole es cuando el corazón descansa, y eso es lo que se llama luci o lusotropismo, como quieran llamarlo. Es la capacidad que tiene el corazón de relajarse. El corazón debe descansar y cuando descansa durante la diástole es que se produce el llenado del ventrículo. Entonces, tan importante como es la función de bombear sangre, es también la función de relajarse. Ahora, todos pensamos que el lucitropismo o la relajación, el corazón descansa y no trabaja. Y no es tan cierto, el corazón trabaja en sístole y trabaja en diástole. En realidad el corazón no descansa. Lo que sucede es que en la diástole el corazón gasta o consume menos cantidad de energía. Y entonces por eso es que se habla de que el corazón funciona, trabaja en la sístole y en la diástole el corazón no hace nada. No es verdad. El corazón también en la diástole descansa. Sí, pero está gastando energía. Gasta un poco menos, sí gasta menos. ¿Por qué? Porque si nosotros teníamos en la contracción que el calcio permitía que la actina con la miocina se una, eso era en la sístole, en el momento de la contracción. Una vez que el corazón terminó de contraerse, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es sacar el calcio y guardarlo en el res para la siguiente contracción, o de repente sacarlo de la célula. Lo que yo tengo que hacer es ahora sacar este calcio que estaba acá, y ahora ese calcio o lo guardo en el res o lo elimino de la célula. Y eso gasta energía, gasta menos, eso es verdad. Y por eso se dice que el corazón en la diástole, entre comillas, descansa. Entre comillas descansa, pero en realidad vemos que el corazón sigue funcionando. Entonces, el lucitropismo o lusotropismo es que va a permitir que el calcio que, digamos, participó activamente en la unión de actina con miocina, ahora ese calcio hay que guardar. Y para guardar ese calcio yo tengo que gastar energía. Gastaré menos, sí, gasto menos. Pero el corazón todavía sigue, entre comillas, trabajando. Realmente sigue trabajando. Trabajará menos, pero no es como lo vemos de que es un corazón que ya no va a hacer nada. Entonces, la relajación del corazón es muy importante porque permite finalmente ese calcio o guardarlo en el res para la siguiente contracción o lo saco de la célula hacia el exterior. Entonces, es muy importante esta función de la relajación o luci o lusotropismo. Tan igual como la sístole, en este momento es importante la diástole. Si yo quiero que mi corazón funcione bien, me interesa mucho de que ese corazón descanse, entre comillas, en forma adecuada. Muy bien, de esta manera pues hemos hecho la revisión de lo que es la función inotrópica, muy importante del corazón, y lo que nos interesa también recordar, la función de relajación. ¿Estamos? Muy bien, mañana la clase sí va a ser a las 2 de la tarde por si acaso.